Buenas noches, chicos. Casi que no entro en vivo, muchachos. Ese internet está pésimo. Y como es la final de la casa, entonces anda como caída la red. Raro, raro. ¿Ustedes qué andan haciendo, muchachos? ¿Qué andan haciendo? Yo terminé el en vivo en la página y me vine a hacer en vivo acá y nada. Esta es la vuelta que nosotros dejamos empezada. Vea, yo la estoy terminando acá. Chicos, les presumo, es que saqué estas mochilas porque les estaba mostrando algo a los chicos. Estas son las mochilas unicolor que yo tejo. Esta es una que terminamos. Miren lo linda, recamada va a quedar. Bueno, me falta todavía cortarle hilos, esconderle cositas, colocarle la cargaderita, obviamente perlas y piedras y listo. Que es para un celular. Esto es una bolsita que va así para un celular. Que es el mismo tamaño que va a quedar la de Lunitas. Mejor dicho, las voy a terminar y se las presumo. Entonces, chicos, terminé allá y me vine que hacer en vivo y no, nada, esa señal pésima, pésima, pésima. Y enseguida para acabar de completar puse que es que cargar el celular mientras la señal como que me dejaba entrar al en vivo y voy a mirar y el celular estaba sin cargar. Ay, Dios mío, santo señor, yo no sé por qué lo dejé ahí desenchufado. Es que creo que en esas llegó David o algo. Bueno, chicos, vea, yo terminé la vuelta que dejé empezada, o la estoy terminando acá. La vuelta que dejé empezadita, que todo me queda así. Bueno, ustedes ya entienden que la variante que yo hice, que empecé antes, el diseñito, todo eso me ayuda para que él haya quedado parejo. Es muy importante que tengan claro eso. Gracias. Oh, qué delicia. ¿Sí? Que tenía mucha sed, sí. Muchas gracias, yo le pague. Qué delicia. Entonces, chicos, ya entendieron cómo hacemos para que quede parejito. Vean. Ahí ya no quedó ninguno chueco, ningún brazo más arriba, ningún brazo más abajo, porque se supone que aquí es donde yo termino la vuelta, pero recuerden que les dije que le iba a empezar ahí para poder que quedara parejo. ¿Listo? Bueno, ya teniendo esto claro, ay, tengo que mirar mi celular. Tengo que mirar mi celular. Fue la señora Ana Eugenia que me lo envió, ¿cierto? Porque nos estamos guiando por la foto de lo que nos mandó la señora Ana Eugenia. No, es de verdad. Y hoy nos saqué el patrón. Sí tenemos el patrón de esa cuadrícula. Eso, muchachos, que uno no le pone atención a nada en la vida. No, mentiras. Yo vivo muy ocupada. No es que no le preste atención. Ay, va todo rojo. 1, 2. Van 3. No, 2. Bueno. Acá vamos a tejer. Empezamos la vuelta. Recuerden que estoy empezando vuelta acá. Griselda, muy buenas noches, profe. Acá llegando, chicas. Yo puse a cargar el celular y traté de entrar y la señal mala, se fue el internet, volvió. Y ya por fin, muchachos. Puse a cargar el celular, no estaba cargando cuando me di cuenta. No, pasa de todo. Pero sí quise dar clasecitas, si sea tarde, porque cualquier cosa que avancemos hoy, ya lunes nos podemos dedicar a terminarlo. Pero si no hago nada, pues imagínense. Para que me quede bien variada mi hoja de hierbabuena. Acá, dejando 2 puntos negros, vamos a hacerlo con naranja. Quiero que lleve todos los colores. Todo naranjita. Acomodo allá mis hilos, acomodo acá. Y pasamos para allá. Miren. Vamos para allá. Luz Neida, buenas noches. Ana Aurora, buenas noches. María García, buenas noches. Estos son todos naranja. 2 después. Debería de ir rojo acá. Pero como yo quiero que esa hojita se vea bien colorida.
pero siento que se ve más linda roja. ¿Cierto, muchachas? Miren, se ve más bonita toda la hoja roja. Ya teniendo la naranja se ve muy rara. Sí, se ve como muy rara, muchachas. Yo creo que sí, más bien roja. ¿Sí ven cómo se ve bonita ahí? Este canguro lo hicimos nosotros, lo tejimos. Y más bien le hago esto rojo y hago acá naranja y le subo un poquito naranja y ahí sí lo amarillo. Le meto el naranjita pero acá arriba. Sí, este bracito siento que se ve más lindo rojito. No, muchachas. Y ya viéndolo así tejido, no. Como que me corta y no me deja ver qué es la hojita. Yo voy mirando y voy analizando. Y el patrón está así con rojito. Entonces todo eso me pone a pensar de ver cómo se ve más lindo. Este es un canguro que nosotros tejimos en un taller que hicimos el año pasado. Se llama taller canguros. Se tejieron 4. Este año me están pidiendo que haga alguno de los que se hicieron, que repita alguno porque yo los hice todos en un mismo taller. Obviamente quedó bastante costoso, ¿no? Entonces me dicen, profe, al menos uno. Entonces voy a mirar entre los pedidos que tengo cuál tenía así como encargadito para hacerlo, que sea en un solo taller y que ustedes puedan pues ingresar al taller sin necesidad de hacer los otros 3, solamente un hito. Sí, me gusta más este rojo. Yo sí intenté meter el naranja desde ahí, pero no, muchachos. Se ve más parejito rojito, se ve más lindo así. Kelly, buenas noches, bienvenida. ¿Cuándo nos enseña a hacer canguros? Señora Kelly, ese taller ya lo enseñé el año pasado. Enseñamos a hacer 4. De los 4 yo tengo 3. El único que vendí fue el rasta. De resto, todos los otros 3 los dejé para mí. Entonces, sí me han pedido que vuelva a hacerlo, pero que solo uno, no taller de 4, para que los chicos puedan, si no quieren hacer sino uno, no hagan sino uno. Entonces sí me toca decidir cuál de los que hicimos tengo encargado para hacer ese. Pero que sí lo tenga encargado, muchachas, porque ustedes saben que yo tejo es para vender. Loida, buenas noches. Loida, bienvenida. María Eugenia, profe, buenas noches. Ana Eugenia, bienvenida. María Gamarra, buenas noches. ¿Cómo está, señora María? Acá tejí 3 negros nada más. Y vuelvo a dejar 2 para empezar estos bracitos. Venga, yo tejo estos poquitos rojos y ya estiramos los hilos porque por ahí se me ven amarillos. No, esa hojita de hierbabuena se ve muy linda. No, y es algo, muchachos, que les gusta lo rasta, pues hace parte de lo rasta. Sí, no puedo decir otra cosa. Me ponga a decirles otra cosa, ¿cierto, muchachas? Nos metemos en problemas. No, 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 no. Dos rojos sobre negro y volvemos a tejer 3 negros. Pero yo voy a estirar mis hilos porque por acá se está viendo un poquito el naranja, un poquito este amarillo, un poquito el otro amarillo y un poquito el verde. Listo. Y espere que este verdecito por allá, ya lo sentí que aflojó. Por acá tenía como un nudito y de una aflojó. Bueno, los 3 negros hay que tejer acá. Víctor, buenas noches. María Gamarra, muy buenas, profe, gracias a Dios. Sí, este monedero va a quedar lindo, chicas. Va a quedar lindo, lindo, lindo. 1, 2, 3. Y nuevamente, todo con rojo. No estoy contando cuántos rojos quedan porque simplemente como acá dejo 2 negros para tejer con rojo, pues al final tejo 2 rojos sobre negro y ya. Y con eso me queda parejito. Entonces no me tengo que poner a contar nada. Todos con rojito, ninguno sin rojo.
Ana Eugenia, le estoy haciendo las espigas del canguro. ¿Cuáles espigas? Las que trae. Envíeme una foto, señora Ana Eugenia, para que los muchachos vean. Ah, estas. El canguro tenía estas espigas. Mire. Es que ese canguro era muy lindo, muy lindo. Hicimos ese canguro nosotros. Divino, divino, muchachas. Mi amor, por acá habló Luz Caterine. Mira. Muy lindo, ese canguro fue el primero que hicimos y el que más me encantó. Pero me encantó hacerlo y me encantó cómo quedó. Pero para yo utilizar, me gustó más los últimos tres porque tenían mucho bolsillo. De hecho, bueno, y sí, si volvemos a hacer ese canguro, el de rasta, envíeme fotos, señora Ana Eugenia. Usted tiene ese canguro de rastas hecho, porque yo quedé con ganas de hacer ese canguro, pero colocarle más bolsillos. Es que, sino que no lo tengo a la mano, no sé yo qué hice en mi bolsito. ¿Qué? Ah, este naranja, para mostrarle a las chicas que tiene muchos bolsillos. Entonces el de rasta quedó como con 2 bolsillos nada más. Y después de que lo terminé me di cuenta que yo pude haberle hecho más bolsillos. Pero nos dimos cuenta fue cuando ya terminamos. Este fue el último. Mire, chicos, de hecho, los últimos 3, tengo uno que es en carriel y tiene 1, 2, 3, 4 bolsillos. Tengo otro que es redondito y tiene como 6 bolsillos. Y este fue uno de los últimos. Este sí lo uso para todo. Para todo me lo llevo y tiene 1, tiene 2, tiene 3, tiene 4 bolsillos acá. Mire, y no les miento que es mío. Oiga, ¿y por qué no un billete? 1 bolsillo, 2 bolsillos, 3 bolsillos, 4 bolsillos. Y si yo hubiese querido, acá le meto otro bolsillito más. Para las de 50, otra para las de 100. O otro bolsillito acá, un bolsillito pequeño. Me gusta demasiado porque cada el celular, pásamelo. Mire, cuando a veces salimos por ahí, sí. No, pues para mostrarle, y el tuyo, para mostrarle a las muchachas, que caben muchos. Cuando salgo a veces con mi hijo, que de pronto él está jugando algo, vea, me cabe un celular así, puedo meter el otro acá, puedo meter otro acá y otro acá, o mi portallaves. Y mire, el tamañito sigue quedando muy chiquitico. Sigue quedando un tamaño muy pequeño, muchachas, vea, y yo puedo meter así, porque yo lo pensé, fue para eso, para los celulares, que yo a veces salgo con mi familia y todos me pasan el celular, que porque se entretienen, que porque no tienen bolsillo, que porque tienen pantaloneta, entonces, y empiezo yo y eche celulares ahí, entonces, que el de mi hijo, que el de esto, que mamá, que mis audífonos, entonces, yo lo pensé, fue por eso, entonces, por eso yo le hice los bolsillos y el tamaño apenas para el celular, mira. Mira, mi amor. Cuando vuelve a hacer mochilón. ¿Quién está hablando de mochilón? Porque si es mochilón, el lunes empezamos uno. No, la señora Zoila, que cuando vuelve a hacer mochilas. ¿De qué mochila necesita la señora Zoila? Si son unicolor, señora Zoila, todos los días hago. Mire, aquí estoy terminando otra. Si es unicolor, todos los días. Yo no dejo de hacer mochilas. Todos los días hacemos mochilas. Aquí voy a estirar. Entonces, muchachos, este lo amé mucho. Y es el que más me llevo para todos lados. Hoy no me lo llevé, que fui a la alquería a recoger los apliques porque no lo encontré por ningún lado. Y es que mostré unas mochilas y resulta que entre esas metí el mío y no me di cuenta. Y fui y las coloqué allá encima y allá estaba mi bolsito. Pero lo amo porque me cabe de todo. ¡Ay, qué cosa tan linda! ¡Ay, oiga, está divino! ¡Ay, señora María Eugenia, Ana Eugenia, usted muy inteligente, vea, las mismas espiguitas que tenía, claro, sí, señor, y cerró esto acá. ¡Ay, señora Ana Eugenia, no, me enamoré! ¿Cómo ven? Es este mismo, lo único que ella hizo fue seguirlo creciendo, lo tapó con rojo y siguió creciéndole, y acá le está metiendo las espigas que tiene el mochilón. Yo que es que ay, espere que me mandó una foto de lado. Miren, estas espiguitas las tiene el mismo canguro y mire cómo lo termino acá. Ay, sí, me lo voy a hacer, pero entonces no termino la hoja redonda, sino la termino en punta. Ay, pa' portallaves. No, señora Ana Eugenia, perdón, pero acabo de antojarme. Ay, le quedó hermoso, me encanta, sí, señora. Sí, le quedó hermoso. Ve, mire que esa señora Ana Eugenia ya es la segunda vez que ella sale con cositas así muy diferentes.
cosas que no le hemos enseñado ni nada, sino que ella dice, ay, voy a hacerlo de tal forma. Claro, esa era ya que ella no quería colocarle la hojita de hierbabuena. Esa era muy inteligente. Ay, muchachas, no les digo, nos Sí, antoja de no, cosas lindas. realmente nada así ¿cuáles productos? Dinámicos. A ver, ¿qué dicen por acá? Espera, yo leo mensajes, Kelly. Aeroman dice, buenas noches, Mari, ¿tienes un sitio web donde vende? No, los vendo directamente en mis en vivos o por WhatsApp. No, no, lo que pasa es que primero no me gusta tener catálogo. Lo que pasa es que mis diseños son más bien exclusivos y me encanta porque mis clientes son mis seguidores. Entonces, no necesitan catálogo. Me ven haciendo alguna mochila y dicen, quiero esa y ya. Entonces, como a mí no me alcanzan las manitos para tejer más que para mis clientes, no lo veo como viable, no tengo suficiente como para decir voy a vender en una página o en un sitio, no. En el taller viene la gente y lo que yo les decía la vez pasada, muchas veces llegan por 3 monederos y ya me quedo sin monederos. Entonces, yo vendo lo que yo realizo. No soy revendedora, no es de que yo vaya a La Guajira y compro y vendo, no, no, son las piezas únicas que yo hago. Y porque en mi caso tengo una comunidad muy grande, un grupo de amigas tejedoras muy grande, pero cada una tiene su propia clientela. O sea, no tejen para mí. Yo no tengo una comunidad que teja para mí, no. Cada una y normalmente me dicen, profe, la verdad tengo demasiado trabajo, no me alcanzan las manos para vender lo que tengo porque es mucho, mucho lo que se vende. Entonces, no, yo no tengo una comunidad que yo diga, voy a vender 12 mochilas de estas y tengo 12 chicas que las van a hacer, no. Normalmente las chicas las hacen, pero ellas mismas ya tienen quien les compre esas mochilas. Entonces, yo prefiero que la gente que me compra es la gente que me ve en mis redes sociales. Entonces no necesito catálogo, no necesito más, sino mostrar lo que tengo y ya. Y me gusta mucho de esa forma. Siento que es más personalizado y siento que es más nosotros, como más en familia. Un día espero y no, pero es que no, chicas, lo que digo, bueno, yo sí esperaba un día poder vender también lo que hacen las chicas, pero no nos alcanza. O sea, las chicas, la señora Adriana que hace unos Willys divinos, esta semana le dijo a Jason que tenía que hacer otra mochila sobre el café y de una vez le dijo que no ha terminado todavía todas las mochilas que tienen cargadas, porque ella las manda, ¿para dónde es que ella iba a mandar el bus, Jason? El contra Huila. Yo no sé, no le he hecho lo que me No me acuerdo si era para España, se me ha pe- hecho pero la estaba idea. internacionalizada. Dijo, ay, me dio una Ah, para risa. España, para Para España, sí, España. estaba para España. Ya la voy a internacionalizar. Bueno, esa cosa le dijo la amiga. Ay, vea, muchachas, fue un adiós más lindo que la amiga diciéndole que le No, pero hiciera va para España, va un para bus España. si va para España. Entonces ella hace Willys en mochilas, Willys. Jason, déjeme ver uno espere, de los Willys que ella hace. Y ella, yo le he dicho, señora Adriana, que si usted tiene Willys para vender, porque yo no tengo tiempo de hacerlos. Y ella misma me ha dicho, no, profe, no alcanzo, no alcanzo. O sea, son tantos los que ella vende que ella no alcanza a hacer para venderle a alguien más. La vez pasada yo le dije, señora Adriana, es que hay una señora que está interesada en los Willys que usted hace. ¿Usted no tiene alguno hecho por ahí? Dijo, no, profe bendito. Dijo, si uno se fue para tal lado, el otro para tal lado, el otro para tal lado. Y ahí me mencionó, sí sé que el contra Huila, voy a ver si, no, no lo encuentro acá. Pues tan Gil. Espérese, pues busquémosla en WhatsApp. ¿Adriana se llama? Adriana. Esperen, yo les muestro el contra Huila que ella está haciendo. Oiga, aquí no está el contra Huila. No, ahí hay un pedacitico nada más del bus, pero ella ya lo llevaba gigante. Mire, se los voy a mostrar así de lejitos. Ese bus lo está haciendo en una mochila. Ese bus, mire. Un bus y dice claritico ahí, contra Huila. Que es un patrón que le sacó Jason. Mire, una retroexcavadora. Y a ver, no, acá no están los Willys. Mire, mandaron a hacer un Audi. También como patrón. No, mi amor, no encontré acá. Vea, búsqueme los Willys en la galería para yo mostrarle a los muchachos. Debe estar muy abajo.
Chécamelo ahí, me lo buscas tú. Entonces, eso, yo no tengo chicas que diga, yo voy a mandar a hacer un Willis con la señora Adriana para yo venderlo. No, ella no alcanza a hacer ni siquiera los propios que ella vende, porque le quedan primero muy lindos, segundo, tiene demasiado pedido. Entonces, ese es eso, cada chica tiene su propia clientela. Entonces, yo digo, ¿para qué me pongo yo a decir, voy a hacer una tienda donde vamos a vender los productos si a ella no les alcanza las manos para hacer todo lo que tienen que hacer? Dice Ana Eugenia, gracias señora Ana Eugenia, qué cosa tan linda, gracias a usted. Kelly, la amiga es creativa, Norma Verónica, la señora Ana Eugenia, ay, es la segunda vez que me sorprende, pero así full, porque ella también fue la que hizo el portallaves. Ella lo hizo en un portallaves y ahí fue donde una señora se enamoró y dijo, ay, profe, hágamelo. Y lo mismo, la señora Ana Eugenia no le alcanza el tiempo para hacer más. Entonces, así me pongo yo a mirar todas las compañeras que tengo y no tengo personas como que yo diga, voy a vender 100 mochilas. ¿De dónde me voy a sacar yo 100 mochilas? Sí, yo mantengo ahí mochilitas, pero normalmente vendo 2 o 3, ya queda el espacio y tengo que siga tejiendo para más. Entonces, ese tipo de cositas. Norma Verónica, saludos. Norma Verónica, gracias. Aeromam, de acuerdo. Pero sí, lo que usted vea por ahí que yo suba en mis redes sociales, pregunte tranquilo que si yo tengo la pieza se la vendo, si no la tengo se la fabrico, eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Y la señora Zoraida no dijo nada qué mochila necesitaba. No, yo todos los días hago mochila. Vea, esta fue la última que terminé, señora Zoraida. Esta, vea, ya le hice el borde y todo y bueno, enseñé a hacer el fajón. Yo no se lo he hecho porque yo creo que se lo va a hacer paleteado. Lo que pasa es que el fajón paleteado me lo puede hacer David, Andrés o el gerente de venta. El fajón arhuaco me tocaría a mí. Y yo no tengo tiempo para hacer ahora fajones porque le estoy ayudando a David a hacer unos entorchados. Mi esposo nos ayuda a entorchar los hilos, pero entre David y yo tenemos que tejerlo. Mi esposo no teje fajones guayú. Entonces, entre David y yo tenemos que tejerlo. Entonces, como es tan demoradito, no tengo tiempo de ponerme a hacer arhuacos. Entonces esa la terminamos, señora Zoraida. De esas son 2. La 4 estrellas, la de Mickey Mouse, esta de Minnie Mouse. Todas estas mochilas las hemos hecho estos días, todas estas. La de la selección, pues que fue la que se terminó. ¿Qué otra mochila hicimos? Yo hice una blanca negra, que es la mochila espejo, que la hice por interno. Terminé de tejer la gris, que es la mochila recamada con negro. No, yo no he dejado de hacer mochilas nunca. Nunca he dejado de hacer mochilas. Bueno, en esta ya terminé la vuelta. Lo que va con rojo, yo creo que acá sí ya le pongo un poquito de naranja. Sí, no, yo nunca he dejado de hacer mochilas. Jamás. Alba, saludos, señora Alba. Inmaculada, saludos. Buenas noches, Diana, buenas noches. ¿No la encontró, mi amor? Entonces, no te devuelvas. Déjame ver, yo sé dónde está y préstamelo porque tengo que seguir trabajando con las fotografías. No te devuelvas, mi rey, por lo que más quieras, no te devuelvas. Que yo sé más o menos dónde está. Déjamelo ver. No se devolvió mucho, mi amor. Ay, mira, acá está el canguro completo. Pero me sirvió que se hubiese devuelto, mire. Acá está el canguro, pero esa no es mi mano. Yo creo que este es el que yo... Pero si es mi canguro, yo se lo envié a la señora Islena, a la señora Islena. Este es el canguro, mire. Este es el canguro. ¿Sí lo ve completo? Estas son las espigas que le está haciendo la señora Ana Eugenia. A ver... Y este es el proceso del otro que les acabo de mostrar terminado. Vea, ahí les muestro que sí lo hicimos nosotros en un envío. Ahí lo estábamos terminando. No tenía todavía bolsillo ni nada. Ay, el proceso de esas cositas. Ahí vea, este es el otro. Este es otro de los canguros, mírelo. Este lo amo porque también tiene como 5 bolsillos, 6. Tiene uno chiquito, tiene otro. Tiene muchísimos bolsillitos, mire. Lo amo porque es lleno de bolsillitos. Entonces, este también cabe muchos celulares, pero así de pie. No acostadito, sino de pie. Uy, lo amo porque es llenito de bolsillos.
Esperen que por acá está. No, mi amor. ¿Usted por qué bajó tanto? Porque no encontré. Usted estaba por allá empezando. Vea, esta Virgen de Guadalupe nos toca volverla a hacer, que es tejida a crochet. Yo tengo muchos proyectos que tengo que repetirlos. Muchos que tengo que volver a hacerlos porque la mochila de Jorge, vea, hermosa. Ay, la mochila 4 estrellas como Nero. Ay, no, ¿yo para qué me pongo a ver fotos? A ver, ya casi llego. Mírelo, lo encontré. Este es el famoso Willis. Entonces, dice Abregón, pero obviamente ella lo hace personalizado. Mire, carpado, descarpado. Mírelo. Entonces, nosotros le hicimos a ella el patrón y no sé si el fajón, creo. Entonces, ella no le alcanza las manos para hacer este tipo de trabajo. Willis, y me lo piden. Y yo, muchachas, no tengo tiempo. Vea, aquí haciendo un monederito, quién sabe qué taller. Vea, y a mí no me alcanza. Y el Willis del esposo tenía tal cual estas cositas, mire. Acá en la parrilla. Tal cual, es que ella lo amó tanto porque ella dice, profe, usted lo hizo tal cual como lo quería mi esposo. Ese es un Willis que me piden demasiado hecho y yo no tengo tiempo. No tengo tiempo de hacerlo. Ay, voy a aprovechar. Ah, no. Yo ya iba a decir, voy a aprovechar con el canguro para ver y el canguro está de lado en las dos fotos. No me lo mandaron de frente ahí. No me toca mirarlo en la señora Ana Eugenia. Porque el canguro lo encontramos acá, pero está de lado. Ninguno de frente. Mire, esta es de mostacilla. No, muchachas, no les puedo mostrar más. Esperen, nos vamos a trabajar. Venga, ¿con qué foto me estaba guiando yo? Con una que yo reenvié acá. Aquí con la hojita. Mire, y me está mostrando el portallaves. Este es el portallaves que hizo ella, mire, redondito, ¿sí ve? Que es más chiquito que este. Bueno, esa hojita me dice que ahí ya en el centro van, creo yo que 4 puntos. Sí, los voy a hacer naranjas. Sí, son 4. No, 3. Ahí va uno, para allá. Uno en el medio, uno en el medio, uno ahí. Sí, no van sino 3. Entonces, acá dice que vamos a hacer un puntico rojo, empezando la vuelta. Les mostré muchas cosas lindas. Tengo que empezar a subir de nuevo esas fotos, muchachas, porque sí extraño mucho todo lo que hacíamos antes. Primera vez que la veo, estoy encantada. Señora Alba, bienvenida. Ana Eugenia, ojalá vuelva. Los canguros, yo solo terminé el primero. Ay, no, señora Ana Eugenia, tiene que hacerlos. Yo voy a ver si hago, pero es que me piden muchos el de rasta. Ese, y preciso, ese fue el que usted terminó. Alba tiene canal de YouTube. Señora Alba, estamos en este momento en el canal, ¿sí? Señora Alba, este es mi canal de YouTube. ¿O en dónde está usted, señora Alba? No me asuste. Tengo canal de YouTube, tengo 2 páginas y tengo redes, todas las redes sociales, todas. Todas. Sí, este es mi canal. ¿Por qué me pregunta que si tengo canal de YouTube? Este es mi canal de YouTube. Me tutó. Yo dije, entonces, ¿yo dónde estoy? Me pasa mucho es que tengo 2 páginas, entonces a veces estoy transmitiendo en una, pero resulta que había empezado el monedero en otra. Ay, me ha pasado unas. Ya me pongo primero a mirar en qué páginas que estoy tejiendo y allá y hago. Entonces yo normalmente hago en vivo en las 2 páginas y 1, 2, 3. Acá tejí. Dejé un solo negro libre y tejí un rojo. Y acabo de tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 negros. Y acá voy a hacer 3 naranjas. 3 punticos naranjas nada más. 1, 2, 3. Nuevamente voy a tejer todo rojo y al final todo negro y al final un solo rojito. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un puntico rojito para terminar la puntica de la hojita.
Laura, buenas noches, bonito, la felicito, vivo en Cali. Laura, bienvenida, Lori. Wow, de colores bonitos. Sí, señora María Luisa. Hola, buenas noches. ¿Cómo está, señora María Luisa? Nosotros tejemos mucho y hace muchos años. Entonces, ese es como nuestro sello, que llevamos tanto tiempo tejiendo la técnica Guayú, que ya nos conocen es por tejer la técnica Guayú. Y la cantidad de diseños que hemos sacado son infinitos. O sea, muchachas, yo perdí la cuenta cuando llevamos más de 100 mochilas hechas en la página. Pero la página bueno, me dedicaba más a la página que al canal, porque al canal me gustaba subir tutoriales y en mi caso, para mí subir un video es muy demorado porque me toca editarlo y todo. Entonces yo subía a la página los en vivos y hacía mucho en vivo y resulta que en la página empezó una política desde el año pasado de borrarlos cada 30 días y nos borró toda la antigüedad que llevábamos. Todo lo que habíamos hecho, millones y millones de videos. Yo digo que millones de videos porque sí, chicas, la verdad, hacíamos en vivo, pues en una página, en la otra página subía videos cortos, todo. Y que los borrara, pues era demasiado trabajo, como más de 7, 8 años subiendo videos. Pero entonces todas esas mochilas que hicimos allá pensamos repetirlas en YouTube para que ya no se eliminen. Entonces eso es lo que quiero mirar, qué mochila, aunque hay un caballo muy lindo, es que no se los he podido mostrar porque está solo el patrón y necesito que me hagan el favor. Ay, muéstremelo desde allá. Muéstremelo usted desde allá. Eso. No, derecho, pero bájelo, bájelo, bájelo. Mírenlo, muchachos. Este caballo lo queremos hacer, pero bájelo un poquito. Ahí, este caballo lo queremos hacer en una mochila. Ahí se los mostré. Es la silueta. Eso es lo que queremos hacer. Gracias, muy amable. Sino que ese es el caballo que queremos hacer, aparte del mochilón, porque vamos a empezar el mochilón el lunes, Dios mediante. Pero ese caballo lo quiero hacer en una mochila de 2 colores, nada más. No quiero que lleve más nada y pues posiblemente por las 2 caras de la mochila. Ese caballo, esa silueta, ese patrón lo hizo mi esposo. Él hace todos los patrones. Bueno, cuando iniciamos yo los aprendí a hacer. Luego le enseñé a hacerlos a mi hijo. Y ya mi esposo, cuando dejó trabajar en oficina y decidimos venirnos para Bogotá, yo le dije, usted tendrá que hacerse cargo de los patrones. Y él todo decía, no, yo no creo. No, eso que David le siga ayudando. Cuando se sentó y resultó que fue más hábil, muchachos. Mucho más hábil que David y mucho más hábil que yo. Vea, me los hace tan delineaditos, tan perfecticos. David normalmente los hacía y yo tenía que ir a corregirlos y mientras yo los iba tejiendo me daba cuenta cómo podía quedar mejor. Entonces volvía y le cambiaba cositas. Le cambiaba un detallito, le cambiaba el otro. Pues cuando él empezó a hacer los patrones empezaron a quedar perfectos, perfectos y hoy día no, experto en hacer patrones. Que gracias a Dios, muchachos, porque a mí la verdad tiempo no me quedaba. Y David, pues ustedes saben que aquí llegó a estudiar, a trabajar, a hacer otras cosas, tampoco es que le quedara tiempo. Entonces, sí, el gerente de ventas se encargó de hacer patrones, se encargó de hacer fajones, se encargó de atender la tienda como tal por WhatsApp, las ventas las hace él. Cuando llegan personas al taller, si es para venta de hilo, él las atiende. Si es para clases, pues obviamente es conmigo directamente. Entonces, digamos, es una ayuda muy grande, porque a veces llega una alumna solo a echar chisme y mientras yo hago chisme con ella, él despacha pedidos. Entonces yo puedo atender la alumna, así sepa echar chisme, yo puedo darme el lujo de echar chisme con mis amigas. No tiene que ser solo trabajo tampoco. Obviamente la amiga tiene que acostumbrarse a que yo tejo mientras echo chisme. No voy a dejar la aguja por echar chisme. No, 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 no. Entonces, sí, chicos, nos ha ido bien, gracias a Dios. Hola, Flor López, María Luisa, ¿cómo estás? Ay, se me olvidaron los mensajes. ¿Qué les parece el caballo? ¿Sí aguanta ese caballo? ¿Se animan a tejerlo? Porque ese caballo me lo terminó él ayer. Entonces, acá para las redes sociales estoy dudando si lo hago en YouTube o en Facebook. Estoy pensando en cuál la hago. ¿Saben por qué es mi duda? Porque nosotros estamos terminando una temporada de solo monederos.
Siempre me confundo y naranja, naranja. Esta temporada de monederos ya se termina esta semana. De hecho, la mini mochila que estamos haciendo de lunitas, miren, esta es una mini mochila de lunitas que estamos haciendo en la otra página. Ya la idea es el lunes tenerla lista para hacerle cordón, pompón, pasadores, todo. Entonces yo ya el martes tengo que tener un proyecto mínimo de un mes para poder que para mí sea viable. ¿Por qué mínimo de un mes? Porque muchachas, los proyectos largos me dejan tiempo para yo hacer otras cosas. Entonces ya terminamos la temporada de monederos, ahora ya me tengo que poner a hacer proyectos largos siquiera de un mes. Y tengo 3 redes sociales, las 2 páginas y YouTube, que tengo que mirar qué hago en cada una. A mí no me gusta repetir diseños, o sea, si yo estoy haciendo esto en YouTube, yo no me voy a ir a una página a hacerlo allá. No, lo estoy haciendo en YouTube y es solo para YouTube. Lo mismo me gusta con las otras páginas. Si terminamos, ay, la señora Zenaida, que cuando hacemos y acabamos de terminar el morral grandote de tapa también. Acabamos de terminar en la otra página un morral de espalda, muchachas, con una tapa divina. Espero se las muestro, que yo creo que la mayoría que están acá no lo conoce. Vea, Jason, enséñemelo allá. Ahí como me mostró el otro, muéstrame este. Ay, veas que yo tumbo todo. Mírelo, chicas. No necesita alejarlo tanto. De hecho, lo puede hacer más cerca. Más, mírelo, chicas. Viene con la tapita, levántala la tapita. Mira, es un morral grande. Levántalo para que le vean los apliques. Y viene con la cargaderita en la espalda. Mírenlo. ¿Sí ven, muchachos? Este lo acabamos de terminar. Yo no sé la señora Zenaida dónde estaba todos estos años. Este lo terminamos hace poquitico. Bájale la tapa que ellos vean bien la tapita. Y eso lo hicimos en vivos en la página. Y se hizo desde cero. Esta mujer, ¿dónde ha estado estos años? Que preguntó que es cuando volvíamos a hacer bolsos. Si es lo único que hemos hecho, nosotros no hemos dejado de hacer en ningún momento. Ese se terminó hace poquitico. Entonces, a mí me gustan esos proyectos largos porque tenemos pues para mucho trabajo. Ana Eugenia, está hermoso ese caballo. Sí, ¿se animan? Nos ponemos en la tarea de hacer ese caballo, porque yo pensaba hacerlo en privado, pero yo le dije a mi esposo, pero ¿y entonces qué hago con las chicas? Yo no me puedo poner a hacerlos todos en privados y las chicas, ¿y para cuándo las chicas? Entonces yo digo que ese caballo está bueno para meter en uno para las páginas, yo creo, o acá en YouTube, no sé. Estoy dudando, es la única duda que tengo, si en YouTube o en las páginas. ¿Cómo se llama la técnica? Esta es técnica guayú. Esta técnica se llama crochet técnica guayú, son puntos bajos en V. Lo único, digo yo, que de especial que tiene, porque hay gente que dice, ay, eso se parece al tapestry y no sé qué. Sí, se parece al tapestry. Pero ¿qué tiene diferente del tapestry? Que los hilos van desde el principio hasta el final. No se cortan. No se cortan nunca en ningún momento. Entonces sí, es muy parecido al tapestry, pero no, esto es técnica guayú. De hecho, es mucho más limpio que el tapestry. El tapestry queda muy, visualmente es muy sucio el tapestry porque quedan muchos recortes de hilo. Vaya, repítalo, que ya hay ganador. Mire y me avisa si ya hay ganador. De más que siempre. Pero vamos a repetirlo. Vamos a repetirlo porque vea. Ay, se acabó. Si ven, yo le dije, ¿cómo se llama la técnica? Técnica guayú. Oye, ¿y es que qué horas son? Pues que ya se acabó. Sí, muchachos, que eso les cuento. Eso les cuento que llevamos muchos años tejiendo y sí, la técnica es bonita. La labor de tejer mochilas es yo siento que es una labor muy noble por la paciencia que hay que tener con los hilos, por la dedicación de que el patrón sí salga bien. Por ejemplo, esa silueta del caballo, ¿qué pasa ahí? Un punto que usted coloque más, menos, más arriba, más abajo y la silueta del caballo se va 3 años luz. Porque es que el problema, mire que hay gente que dice, no, es que
Es que yo no sé tejer sino con 2 colores, con 3 colores. En mi caso, por ejemplo, esas siluetas a mí se me hace que son más difíciles que tejer un diseño completo como este. Las siluetas a mí se me hacen súper difíciles por lo que yo les acabo de decir. Usted se le pierde un punto que usted haga más arriba, más abajo. Jason, David habló que ya llegó. Hábleles a los muchachos, pregúnteles si David ya llegó. No, mi amor, yo le dije a David que me avisara. Quedo tranquilas cuando sé que ya llegó. María Luisa, profe, en YouTube para que no se borre, es mi humilde opinión. Pues ahí estamos, señora María Luisa, mirando a ver en dónde lo hacemos, porque es que de todas maneras tengo los 3 proyectos. Me tocan las 2 páginas, levantar proyecto y acá en YouTube. Tengo que mirar a ver cómo me organizo. ¿Qué dijo? Mamor, ¿qué dijo? Sí. Sí. ¿Quién habló? Con el Estopitos. Ah. Entonces Estopitos dijo que dije. Ay, no, esos muchachos, sí, que David ya llegó, no, muchachos, lo que pasa es que David salió de trabajar y vino, sacó la moto y que se iba a ir a un partido de fútbol, entonces yo sé que va con bien y vuelve con bien, pero sí me gusta acostarme sabiendo que ya está allá jugando el partido, que está allá con el hermano eh, y que ya pues se queda allá y viene mañana, entonces sí me acuesto tranquila sabiendo que está allá. Y que no tengo que estar pendiente que si escucho una moto de pronto es el que llegó y va y juega el partido por ahí hasta las 10, 11, 12 de la noche y ya descansar y mañana llega tempranito. Pero sí, sí me gusta estar segura de que está allá y ya con eso tranquilita. Miren muchachos, ya le metí naranja, ahora voy a meterle las otras hojitas. Qué bonito. Toca que quede más alto porque es que es un monedero con boquilla. Esta boquilla. Esta boquilla. No sé, no se imaginan ustedes todo lo que falta para hacer para esta boquilla. Esta boquilla me la enviaron a mí, pero mire que esta boquilla trae esto. No sé si o sea, viene para removerlo o es un error. Yo diría que viene para removerlo porque esto viene atornillado. Yo nunca había visto una boquilla atornillada. Las que yo vendo, o bueno, nunca ensayé. Yo toqué esta y la sentí floja. Si yo veo esta boquilla bien ordinaria, no. Ante al contrario, usted la destornilla, le cambia las bolitas y vuelve y se las coloca, mire. ¿Sí ve? Muy bonito. Pero esta me la enviaron a mí porque yo no tenía esa misma. Hágale. Esas me la enviaron a mí. Me dijo la señora, vea, profe, hágame el monedero, pero ahí le envió la boquilla. Puede ser eso, lo mismo. ¿Simón? Simón, Simón, Simón. Acá vamos a tejer todo color negro. No, qué pecado. Simón. Todo color negro, uno antes de llegar al naranja y ya les dejo esta vuelta para que ustedes la terminen. Blanca Nubia, buenas noches, bienvenida Blanca Nubia. Ya les voy a decir cómo va esta vuelta. El caballo me gustó el caballo, muchachos. Vamos a ver quién se apunta para tejer ese caballo. Solo va a llevar 2 colores, pero yo creo que sí le va a meter hilo alma. O sea que llevará esos 2 colores, pero le colocaré hilo alma por ahí, macramé o algo así. Y de color estoy luchando si lo hacemos color hueso y negro. Color 139. Este y negro. Siento que este color negro me gusta mucho, pero mi esposo dice que no, que lo quiere azabache, que el caballo se vea azabache. Pero no quiero un color oscuro. De pronto el color también puede ser el de la Minnie Mouse. Donde colocamos la Minnie Mouse también puede ser buena idea.
Ya les leo qué estoy haciendo acá, muchachos, para que ustedes sepan qué es lo que tienen que repetir. Porque realmente en esta vuelta esto lo tendrán que hacer 3 veces y ya. Ve, por acá hay un verde que quiere hacer como nudito y ese verde que... Pero no lo puedo quitar porque... Ah, no. Ese verde no quiere hacer nudito. Simplemente hizo un crespito ahí, pero no. Él no quiere hacer ningún desorden, ya. Ya quedó acomodadito. Porque esto es lo que van a repetir en esta vuelta. Todo color negro, un naranja, un negro, un naranja, un negro y todo negro. Miren. Y acá color negro. Blanca Nubia, buenas noches, señora Sandra, buenas noches, bienvenida, señora Sandra. Bienvenida, ¿cómo va? Miren, chicos, un naranja, dejé un punto negro para hacer el naranja, un negro sobre naranja, un naranja sobre negro, un negro sobre naranja y acá volvemos a hacer otro puntico naranja. ¿Listo? Acá. Y listo. Eso va a ser usted. Se va a ir todo negro hasta llegar acá. En este primer punto negro, un naranja. En el primer naranja, un negro. En el naranja del medio, naranja. En el último naranja, un negro. Y en el primer negro, un naranja. Que les quede, espere, yo te dejo un poquito. Exactamente así. No tienen que hacer más nada en esta vuelta. No tienen que colocarle nada diferente. Miren, solo eso. Solo esto nada más y el resto todo negro hasta llegar nuevamente acá. Nos vemos para continuarla. Sandra, muchas gracias, profes. Gracias a usted, señora Sandra. Hoy muy triste porque murió alguien cercano. Ay, señora Sandra, trate, señora Sandra, llevarlo con calma, que usted no necesita tristeza ni dolores. Usted sabe que entre más tranquilita esté, mejor por su salud. Entonces la acompañamos en su dolor, pero señora Sandra, recuerde que de todas maneras usted también es una persona que necesita tranquilidad, paz mental. Entonces procure, señora Sandra, controlar todo lo que más pueda. Que fácil no es, pero pues señora Sandra, o sea, recuerde que está también su salud en medio de cualquier cosa. Pues yo lo digo es porque yo sé que usted está... Entonces yo sé, señora Sandra, que puede ser muy duro, pero recuerde que usted también necesita tener tranquilidad. Entonces tómelo con calma, pase su dolor, su duelo, con lo que más pueda de apoyo en psicólogo o con la persona que pueda estar cerca de usted para que de verdad no le afecte más de lo necesario, porque hoy, señora Sandra, su salud tiene que estar primero, prioridad a su salud. Muchachos, bueno, los voy a dejar hasta ahí. Ah, ¿sí ven que paso hasta allá? Miren. Paso hasta allá, hasta allá, hasta allá. Vean. Y solo dejo un puntico negro libre. Ahí nada más. ¿Sí ven? Todo negro y estos tres. Todo negro y estos tres. Nada más. Entonces, nada, chicos, que Dios me los bendiga. Nos vemos el lunes, Dios mediante. Chicos, hay que ir a votar el domingo. No sé, yo no hablo mucho de política, pero sí hay que ir a votar, muchachos. Hay que ir a votar. El domingo es para ir a votar. Entonces, no, nada de eso. Usted no me diga nada acá. Pero sí, muchachos, ahí les recomiendo que se levanten tempranito, vayan, hacen la labor como cualquier ser humano, como cualquier persona que debe de hacer, cumplir con lo que tiene que cumplir como ciudadano. Así que el domingo es sagrado hacer lo que tenemos que hacer, que es ir a votar. Así que muchachos, hagan su labor. Entonces nos vemos el lunes si Dios quiere, chicos. Nos está quedando muy lindo ese monederito, pero no, me gustó más el de la señora Ana Eugenia, pero bueno. Nada, muchachos, este está muy lindo. No, es que la señora que me lo encargó dijo, profe, una hojita o algo, no sé qué le coloque usted. Yo creo que la señora va a quedar feliz con esa hojita de hierbabuena. Que Dios los bendiga. Nos vemos el lunes. Que descansen. Feliz noche.